Mi nombre es Edgar Muenala, nací en Cotacachi. Mi infancia básicamente fue bastante dura en el aspecto de que crecí en un sistema muy racista. Nació, digamos, del corazón de un niño, el querer aprender música para poderme comunicar de alguna manera y enviar un mensaje de toda la etapa de racismo y de frustraciones que se vivía en estas épocas, y hasta ahora me parece que existe, ¿no?, en el mundo, lamentablemente. Mis abuelos vinieron de Quinchuquí, se movieron para Peguche y por destino pues yo llegué a nacer en Cotacachi. Mis padres emigraron para Cotacachi, mi madre viene de San Roque, pero igual la descendencia también de mi madre viene de Quinchuquí. Pues me podría definir básicamente yo como un quichua, digamos, Quinchuquí podría ser, descendiente de Quinchuquí. Como tenemos una escuela de música en Cotacachi, pues yo le pedí a mi padre que me mandara a ese colegio a estudiar, ¿no? Bueno, la respuesta de él fue: no, tú vas a estudiar en Ibarra, porque los colegios son mucho mejores allá. Y pues sin darse cuenta él me envió a uno de los peores lugares, porque básicamente ahí el racismo fue más grande cuando entré al colegio en Ibarra. Éramos, creo que recuerdo, 2 o 3 indígenas en todo el colegio. La pelea diaria por mis derechos fue brutal, porque todos los días tenía que pelear ahí en la clase, uno, afuera con los supuestamente compañeros. Pues después que ya fui creciendo, también me gustaba el arte. Algún día le pedí a mi padre igual que me envíe al colegio de San Antonio para aprender pintura. Igual dijo: no, tú vas a seguir estudiando en Ibarra. Entonces seguí ahí. Terminé ahí, pero durante ese proceso fui madurando y escuchando, y a veces en el colegio de Cotacachi me metía a las clases donde enseñaban piano. Como yo no era parte de esa institución, pues básicamente me metía bajo mesa, como decían, escondido, ¿no? Y escuchaba las notas musicales, e iba aprendiendo, ¿no?, en mi subconsciente. Mis tíos venían cada fin de semana, ellos eran músicos, bohemios, y tocaban sus guitarras y cantaban. Eso también fue algo que me ayudó para aprender, ¿no? Básicamente todo se fue quedándose en el banco de memoria, reconectándome nuevamente, que pienso que en alguna otra parte de mi genética ya aprendí música, ¿no? Y fue más rápido aprender el resto de instrumentos, que opté por tocar la guitarra. La guitarra fue uno de los primeros instrumentos. Y así fue el proceso de aprendizaje. Luego aprendí violín, tuve la suerte de conocerle en el aspecto musical a un gran maestro, escuelas de música, digamos, de un gran maestro, Shairi Kimbo, que casualmente hasta hoy día la suerte me ha dado de caminar junto con él y aprender bastante. Él tenía el grupo Peguche, y también en el grupo Peguche había un primo mío que tocaba violín. Él estaba estudiando música clásica en Quito. Entonces cada que él podía venía y me enseñaba, me daba un par de horitas de clases, y pues con él aprendí violín. Él fue mi maestro de violín. Un día menos pensado, pues, tendría creo que bueno, antes de este evento que me invitaron a hacer un tour en Bolivia. Antes de eso ya formamos un grupito de música en Cotacachi con los amigos. Eso fue más o menos a los
yo creo que a los 15 ya teníamos Wow. nuestro grupito de música. Muchas veces íbamos pagando nosotros para que nos dejen tocar y otras veces pues tuvimos la suerte de que nos den un par de bebidas en forma de pago. Y pues así comencé, como digo, gracias a ellos, reconozco mucho a todos los músicos que en todo el camino me han ayudado, me han dado un empujón. Pues un día menos pensado estaba caminando y Alfonso Cachihuango, uno de los de Ñanda Mañachi, me invita, dice, ¿quieres ir a Bolivia? Le digo, ya, vamos. Y agarré mi violín y fui a parar en Bolivia y a dar conciertos. Y fueron mis primeros conciertos con un gran grupo que yo admiro mucho por la trayectoria que han tenido musical. Fue una gran escuela para mí porque realmente reconocí que aprender en nuestros pueblos, la música tradicional es lo primero que deberíamos hacer antes de salir afuera, muchas veces sin mucha base musical y conocimiento, ¿no? Para poder representar a nuestro pueblo. Entonces tuve esta suerte. De ahí que regresamos a Bolivia, ya para Ecuador, y pues de ahí ya empecé a volar para Europa, me invitaron a Europa. Regresé de ahí, me invitaron a Estados Unidos, fuimos a hacer conciertos en Madison, igual con otros grandes músicos, y así fue dándose la historia musical mía hasta que llegué pues en los últimos años que estoy viajando para China, para Mongolia, y realmente cuando llego para allá me encuentro con una cultura bastante fuerte en el aspecto de cómo ellos piensan, cómo respetan a sus ancestros, cómo por ejemplo honran a sus ancestros, que dicen gracias a nuestros guerreros nosotros tenemos la vida que tenemos y podemos respirar y cantar. No, muchas veces como nosotros hemos sido impuestos por la iglesia, allá no creen mucho en eso, ¿no? Pero yo con mucho respeto, ¿no?, doy mi opinión acerca de esto. Pero fue interesante porque empecé a romper barreras. Y en el inglés utilizo bastante porque es un medio de comunicación universal. El inglés no hay, usé un nombre a una de las canciones que se llama Music Without Boundaries, que quiere decir música sin fronteras. Música sin fronteras realmente significa para mí el conectarme con todas las culturas posibles a través de la música. E inclusive si no entiendo el idioma de ellos, no es gran problema, lo puedo sentir, lo podemos sentir. Y la música pues es el lenguaje universal. He estado en lugares en donde básicamente yo no hablo absolutamente nada del idioma de ellos y ellos tampoco. Entonces muchas veces hacemos señas para comunicarnos, pero cuando estamos en escenario y con música, simplemente el DNA musical está conectado. Y ellos, por ejemplo, en Mongolia me llaman, dice, hermano, tú eres nuestro hermano, porque la historia nuestra tiene conexión con ustedes, con los nativos de América, ¿no? He tenido la suerte de nacer en esta tierra hermosa de Ecuador, de Imbabura, en Cotacachi, y luego pues me tocó moverme y vivir en Canadá, que ahora vivo en Canadá. Entonces esa suerte me ha hecho pues sentir tan feliz, ya que en Canadá logré aprender muchas de las tradiciones nativas de ahí. Cuando vivía un tiempo en Estados Unidos, una familia de Montana me adoptó a mí como familiar de ellos. Eso fue haciéndome crecer y aprender, fue mi escuela de cómo logré conectarme con nuestros hermanos del norte. Y pues toda esta historia yo les puedo contar a nuestra familia en el mundo, cómo hemos logrado romper barreras con todo esto. Y por eso digo, mi música es música sin fronteras.
yo podría decir de que los elementos que uno se va madurando primero, quiero decir esto, ¿no? Cuando recién se comienza, pienso que la conciencia musical no es tan fuerte, ¿no? Entonces en el camino se va aprendiendo y se va valorando cada cosa. Por ejemplo, el mismo hecho de que cada día nos despertamos y tenemos la suerte de caminar y estar sanos y vivir, respirar, nos hace expresar música, ¿no? Entonces, digamos de que por ahí un pajarito canta. Normalmente cuando estamos jóvenes no apreciamos esas cosas, ¿no? Pero a través de toda esta carrera musical me ha hecho despertar digamos, esa conciencia acerca de que cada cosa que tenemos de nuestro alrededor, cada cosa que podemos percibir, oler, ver, tenemos que de alguna manera apreciar y respetar mucho. Por ejemplo, me gusta personalmente, por ejemplo, inspirarme en el sonido del agua, el sonido del viento, cuando, por ejemplo, los árboles muchas veces se están moviendo porque el viento le está dando ahí un sonido, porque cada árbol es diferente, ¿no? Y pues eso hace como una sinfónica y a uno le inspira realmente. Creo que a través de los años uno se vuelve más sensitivo acerca de todo y se empieza a apreciar y a crear cosas nuevas. ¿Para quién? Pues yo pienso que es para nuestras generaciones, para la humanidad que necesita bastante, digamos, conectarse al mundo musical, porque leemos en varias culturas, ¿no?, que conozco, la música no le toman de tanta importancia. Voy a poner como por ejemplo Norteamérica, la música pues simplemente es música, ¿no? Uh-huh. En nuestros pueblos la música es ceremonial, la música es para conectarnos, para vivir, ¿no? En Asia, por ejemplo, a los niños les enseñan desde muy pequeños porque ellos creen que el cerebro del niño se desarrolla de mejor manera escuchando música. Entonces, la música es muy importante. Por ejemplo, el animalito, ¿no? Se puede hacer música de esa vida. La naturaleza es música. La naturaleza es música. Había una persona que decía: la música está en la naturaleza y el amor en nuestros corazones. Siempre me acordaba de eso y pues pienso que cada vez tiene bastante relación. El gran respeto que debemos de tener a la naturaleza, pues los espíritus que existen, realmente es algo que debemos de alguna manera como reconectarnos, porque lo hemos perdido muchas personas. Este valor de balance que tenemos que tener con la naturaleza, debemos de hacerle crecer más, para poder de alguna manera ser más felices. Especialmente para mí, con toda esta relación naturaleza-música, en conclusión el hombre podría llegar a ser más feliz si logramos respetar y balancear. Bueno, música tiene frecuencias, ¿no? Pero el sentido es de la diferencia que puede existir. Como por ejemplo nosotros mediante la música hacemos ceremonias y es parte de nuestra vida, de nuestro respirar diario, ¿no? Pues en otros lugares, volviendo al tema de que identifica la música, pues la música solamente es
un elemento más de ellos, no tienen mucho respeto por él. En otras culturas, por ejemplo en el Asia, es en donde más he visto que la similitud de nuestra música con la de ellos, envuelta en la cultura, en lo que es festividades, en el respeto a su abuelo, a sus hijos, al río, a las montañas, son los mismos, exactamente los mismos. El niño, ¿cómo aprende a hablar? El niño escucha primero, ¿verdad? Y repite, escucha, memoriza, repite y siente. El niño no aprende a escribir antes de hablar. Entonces, para mí, en mi opinión, básicamente mi opinión, ser músico, yo pienso que muchas veces es mejor ser empírico de alguna manera y aprender y sentir primero, ¿no? En nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en cada poro que tenemos, sentirlo. Y luego pienso que la música escrita podría venir para ayudarnos, ¿no? Porque bueno, en el mundo pues existen grandes obras escritas, ¿no? Que tocaría de alguna manera poder leer para poder expresar. Entonces ahí es donde ya viene la parte de conocimiento, pero ya sería un conocimiento extra después de haber aprendido a sentir y como digo, a enviar. La música para mí es enviar el mensaje, recibir, ¿no? Es un círculo. Es como cuando se le quiere hipnotizar a alguien. Si es que esa persona, la segunda persona no se deja hipnotizar, es imposible, nadie puede hacer eso. Tiene que abrir un espacio en su corazón para poder conectar. La música es igualita. O sea, los movimientos corporales que tenemos, más lo que se manda el aire, digamos en el ejemplo de vientos, la persona recibe y envía el mensaje. Pero al mismo tiempo hay que tener ojo cuando se hace eso, porque digamos un ejemplo, hay muchas personas alrededor mirándole a uno, ¿no? Y cuando uno se está expresando eso, uno se está más vulnerable porque se está abriendo más. Pero hay muchas personas que de igual manera envían energía no positiva y a uno le pueden afectar y uno se puede enfermar también por eso. Entonces en algún momento de mi vida alguien me enseñó, me dice, cuando tú hagas tus shows, lo que tienes que hacer siempre, tratar de sentirte que estás en una burbuja. Tú envías todo y al mismo tiempo cuando te envían, deja filtrar solamente las cosas buenas. Entonces, más o menos piensa y idealízate así para que tu salud también se mantenga bien. Bueno, yo básicamente vivo en Canadá desde hace 26 años. La vida pues ha ido evolucionando ahí también, cada vez volviéndose más rápida, más ocupada, mucho más gente, ha habido muchas más culturas que van llegando a Vancouver, ¿no? Al mismo tiempo es bonito porque más culturas básicamente es una biblioteca viva para mí, para poder aprender y ver de ellos, en el aspecto musical especialmente. Es muy hermoso Vancouver en el aspecto también natural. Tiene bastantes lagos, tenemos la dicha de tener el océano, lagos, montañas, ríos, no más lejos de 30 minutos de alrededor. La cultura pues se está volviendo muy multicultural y pues estamos ahí envejeciendo, creo yo, pero siempre hace mucha falta venir acá, y como por ejemplo hoy día, gracias a usted, el segundo, que nos ha dado la oportunidad de conocer lugares, estar en su hogar, pues para mí usted no sabe la cantidad de felicidad que me ha dado y me ha llenado de energía, y yo realmente le agradezco mucho por eso. Y pues estar percibiendo esta tierra tan hermosa, el sabor que tiene todo esto, es diferente de donde vivimos. Por más que vivamos tantos años, nunca va a dejar, no creo que pueda cambiar eso. Así que en algún momento, ojalá la vida ya nos dé la oportunidad de regresar.
voy a contar algo que un muchacho recientemente hizo un proyecto con un niño. Le digo niño porque yo lo conocí a él cuando él tenía 10 años. Y el niño pues tuvo una infancia muy dura y la historia fue muy dura de él. Se quedó huérfano, primero su madre en un accidente de tránsito falleció y luego su padre, y él se quedó huérfano. Entonces, sin embargo, él por medio de la música pues siguió y sigue no cantando, hicimos un proyecto último con él. Bueno, para concluir, la enseñanza que él me ha dado fue tan grande. Él tiene 17 años, es mongol, ¿ya? Entonces uno de los viajes que estábamos haciendo de punto A a punto B para hacer el video casualmente, entonces me dice, ¿te puedo indicar algo? ¿No? Y me indicó una cajita y abrió la cajita y me hizo oler, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Le digo, esto parece tierra, ¿no? Entonces me dice, sí, esta es mi tierra de donde yo vengo. Para yo no desconectarme y no olvidarme de dónde vengo, yo traigo esto conmigo. Wow. Entonces para mí fue una enseñanza muy grande, ¿no? Y por eso pienso que nunca dejamos de aprender en este mundo. Y no vamos a morir aprendiendo, ¿no? Que no está nada mal, pero bueno, hay que darle tiempo al tiempo para que todas estas cosas nos vengan poco a poco, ¿no? Bueno, igual he tenido la suerte de tener mis 3 hermosos hijos. La primera pues es Made in Ecuador, hecha en Ecuador. Ya, ella fue mi primer bebé que me cambió toda la vida, nos cambió la vida a mi esposa y a mí, ¿no? Podría decir. Y pues ella es ecuatoriana. El niño, que ya tiene 23 años ahora, nació en Seattle, Washington. Y la última niña que tengo tiene 17 años. Los quiero muchísimo. Yo pienso que la vida me ha dado esta bendición de tener unos hijos por lo menos tan sanos, y pues los quiero muchísimo. Voy a contar algo muy rápido para poder entender todo pienso que yo no soy el único, primeramente, ¿no? Uh-huh. Cuando yo nací, pues nací junto a mis abuelos también, y mis padres, como trabajaban, pues me dejaban con mis abuelos. Gracias a ellos pues entiendo quichua casi, digamos, a perfección, pero hasta los 5 años más o menos que yo hablaba con ellos quichua, solamente quichua, yo no entendía tampoco español. Entonces lo que pasa es que cuando fui a la escuela, mis padres, pensando como muchos otros padres hacer un bien, empezaron a enviarme a la escuela, y en la escuela básicamente me daban palo para que me olvide del quichua, que no hable, ¿no? Quichua, prohibido. Entonces mis padres optaron por no hablarme en quichua. Desde ahí, desde que tengo 5 años hasta ahora que tengo mi edad, no hemos logrado reconectarnos y hablar en quichua. Entonces esa es mi historia, que puede parecerse a muchos otros. No ha sido por opción mía de decir que no he querido aprender, ¿no? Ahora que estoy en este camino de aprender más, me he puesto el reto de volver a reencontrar mi quichua y hablar. Entonces, pasando a lo de mis hijos, como a mí ya me pasó esto, en cambio en Norteamérica fue más duro, porque tenemos que luchar contra la sociedad mismo. Ahí dije, bueno, ahora por lo menos voy a luchar para que no se olviden del español, porque lo típico allá, por ejemplo, llamémosle un habla hispano que habla español, va para allá y los hijos ya no hablan español, hablan solo en inglés, a sus padres se comunican en inglés y también perdieron el español. Entonces dije, bueno, por lo menos el español como lengua de comunicación no voy a perderlo. Entonces los hijos míos hablan español perfecto, ¿no? Especialmente la primera y la última. El del medio no entiendo por qué, pero sí habla, intenta bastante, pero su conciencia es muy fuerte acerca de por qué tiene su cabello, por qué él es indígena, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen cabello todos.
Él se cortó en un tiempo, pero ahora se está volviendo a hacer crecer. Pero eso fue la condición cuando él me pidió permiso para cortar. Le dije, cuando tú te sientas ya consciente de lo que tú eres y hayas definido tu personalidad, pues déjate crecer, porque ya vas a saber por qué te estás dejando crecer. Y muchas personas no sabemos ni por qué tenemos el cabello largo, ni por qué nos vestimos X, ¿no? Sin embargo nos llamamos indígenas o ya, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo le agradezco muchísimo de corazón, segundo, por esto. Como estábamos hablando tras de cámaras, habernos conocido en Beijing, son miles de kilómetros de aquí, ¿no? De la tierra donde estábamos vecinos, ¿no? Exactamente, y estar aquí ahora juntos, compartiendo esto y conversando, pues yo doy gracias a la vida, ¿no? Y le agradezco mucho por esta oportunidad.